Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Kamisaki, bienvenidos a una nueva sesión de los detectives de la química. Pues es aquí donde nosotros buscamos la aplicación y el uso de todo lo que tú estás aprendiendo en química. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Teófilo Flores. Don Teófilo, muy buenas tardes. ¿A qué hace en su trabajo usted, don Teófilo? Yo hago todas clases de trabajos de gomería y llantería, o sea, hago parchar llantas, vulcanizar de llantas y aumentar de aire a las llantas. ¡Qué bien! A ver, don Teófilo, explíquenos qué está haciendo en su trabajo, qué está haciendo en este instante. En este momento voy a aumentar aire a la llanta. Fíjense, queridos estudiantes, el aire, estamos hablando de un gas. Él está utilizando un gas, está inflando una llanta, observemos. Explíquenos, don Teófilo, ¿qué está ocurriendo? En este momento estoy aumentando el aire. La llanta está baja, entonces hay que aumentar. Ahorita voy a medir el reloj. Muy bien, don Teófilo, adelante. Observen cómo don Teófilo está introduciendo un gas. Y ese gas, como ustedes observan, ejerce presión. Vean cómo don Teófilo está... Don Teófilo, ¿qué es lo que está midiendo en ese reloj? Midiendo la presión de la llanta. ¿Y cuánto estará la presión, don Teófilo? Estoy poniendo 30 libras. ¡Qué bien! Las dos llevan 30 libras y esa es su presión máxima. ¿Y qué pasaría si pusiese más, don Teófilo, si pusiese más presión en esta llanta? ¿Qué ocurriría? Cuando se aumenta mucho aire, entonces puede la llanta reventar o también puede deformarse. Qué interesante, don Teófilo. Observen cómo la presión es un aspecto importante en esto del manejo de los gases. Fíjense, chicos, estamos hablando de gases. Qué interesante, don Teófilo. Pero también estamos acá con el chofer de este automóvil que acaba de hacer su reparación. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos Irigoyen. Don Juan Carlos, usted ha hecho inflar la llanta. Dígame, ¿qué ocurriría si es que la llanta tuviese demasiado aire, demasiado presión? Usted como chofer, ¿cómo siente que hay demasiada presión? Se siente más fuerte y el cliente anda rebotando, o sea, el auto va rebotando o en todo caso puede reventar la llanta. O sea que es bien importante controlar la presión. Es importante controlar la presión. Le agradezco, muchísimas gracias, muchas gracias. Continuamos con la entrevista, don Teófilo. Don Teófilo, dígame, don Teófilo, ¿qué otro aspecto más se puede ver en una llanta inflada o desinflada? ¿Se podrá saber si los gases tienen masa, don Teófilo? Sí. ¿Cómo usted, por ejemplo, ve si está más pesado, tiene más ese aire? O sea, en algunas llantas es que cuando es más aire, entonces ya empieza a pesar más. Y cuando es poco, entonces menos. Fíjense, chicos, qué interesante. Los gases tienen masa. Entonces les pregunto, ¿no? Pensaremos un poquito. ¿Será que podemos nosotros determinar la masa del aire que contiene esta llanta? Pensemos, chicos, investiguemos, conviértanse en detectives de la química. Observen lo que está haciendo don Teófilo con esta otra llanta. Don Teófilo, le escuchamos. Ya. A ver, este otro voy a verificar cómo está el aire de la presión de la llanta. Estoy midiendo. Entonces le falta y voy a aumentar. Y quiero que observemos, chicos, ¿cuánto está la presión, don Teófilo, que estamos midiendo? Está 15 libras, pero vamos a seguir subiendo el aire hasta llegar hasta 30 libras. Muy bien, fíjense, chicos, este aparato que está usando para medir la presión es el manómetro, ¿no? El manómetro es un aparato, como ustedes están viendo, que nos permite determinar la presión. Ahí es 30, 70. ¿Y 30 libras es lo adecuado, don Teófilo? Sí, generalmente los autos móviles usan 30 libras. Ahora, hay otros autos también que llevan llantas grandes hasta 40 libras, dependiendo del peso del auto. Qué interesante. Miren cuán importante, chicos, es tomar en cuenta que nosotros los seres humanos lo que hacemos es manipular gases. Y fíjense que tenemos que tomar en cuenta las variables que ustedes están aprendiendo: presión, volumen y temperatura. Y le pregunto acerca de la temperatura, don Teófilo, ¿qué ocurrirá si la temperatura de la llanta, por ejemplo, sube mucho, don Teófilo? Entonces la llanta empieza a aumentar el aire. O sea, se carga automáticamente con la temperatura.
¿Y puede ocurrir algún accidente, don Teófilo? Si es que no se calibra, entonces puede llegar a reventar, puede causar. Fíjense, chicos, cuán importante es el control de la temperatura en un gas. Qué interesante, chicos. Hoy hemos aprendido algo más acerca de lo que hacemos nosotros. Fíjense cómo en los lugares menos esperados encontramos la química. Don Teófilo, muchísimas gracias. Le agradezco por esta entrevista. Así que, chicos, ahora lo que decíamos, ¿se podrá calcular la masa de un gas? Pues veamos si podemos hacer ese cálculo. Así que acompáñeme a calcular la masa de un gas. Pues bien, mis queridos investigadores, estamos con el reto que nos pusimos con don Teófilo, poder determinar la masa de un gas. Recuerda que don Teófilo nos dijo que los gases tienen masa. Él comparó una llanta inflada y otra desinflada y dijo, sí, tienen diferente peso. Entonces, los gases tienen masa, chicos. Ahora, como buenos investigadores, nosotros vamos a determinar esa masa. Y pues nos vinimos a nuestro laboratorio virtual, en el cual vamos a tratar de recrear las condiciones necesarias como para poder determinar un gas, igual como lo hizo don Teófilo cuando infló la llanta, cuando nos mostró la comparación de pesos. A ver, veamos. En nuestro laboratorio, chicos, vamos a introducir ahora un gas, como ustedes pueden ver, y seguramente ya lo están reconociendo por el color. Se trata del gas oxígeno. Chicos, al introducir el gas oxígeno, pueden ver ustedes que hay condiciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuáles serán esas condiciones? Fíjate muy bien. En el manómetro, como tú ya sabes, podemos medir la presión. Y si tú observas, la presión es de exactamente 25,5 atmósferas. Seguramente ya como buen investigador estarás tomando los datos en tu cuaderno. ¿Qué otro dato nos proporciona el laboratorio? Como puedes observar, la temperatura, que está medida pues con un termómetro y es de 27 grados centígrados. Y como tú sabes, también tenemos el volumen del oxígeno en este caso, que es de 6 litros. Fíjate, acá estamos trabajando con oxígeno, estamos investigando y podremos generalizar esto para el aire y para otros gases. Pues como buenos investigadores, eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que hemos recreado las condiciones, chicos, ahora recuerden, lo que tenemos que determinar es la masa. Analicemos si alguna de las leyes que hemos aprendido nos van a poder ayudar a determinar la masa. Veamos, la ley de Boyle nos dice que debemos determinar la temperatura constante y no la podemos usar porque puede cambiar. Podemos trabajar a diferentes temperaturas. La ley de Charles, la ley de Gay-Lussac nos dicen también que tenemos que permanecer o el volumen y la temperatura constantes o la presión constante. Y en este caso no, pues vamos a trabajar a diferentes presiones. Como has visto, ¿sí? Cuando inflamos una llanta trabajamos a diferentes presiones, medidas con el manómetro como lo hizo don Teófilo. Entonces, ¿qué nos queda, chicos? Nos queda la famosa ecuación de estado, también conocida como la ley general de los gases, que seguramente ¿no? Lo conoceremos y lo recordaremos siempre como el famosísimo pavo ratón. Así que dejemos un poquito este laboratorio donde hemos recreado las condiciones y vamos ahora a teorizar acerca del pavo ratón. Muy bien, queridos investigadores, ya estamos en nuestra pizarrita para teorizar y utilizar el pavo ratón. Recuerda algo muy importante, al pavo ratón también lo conocemos como ecuación general de los gases, recuerda, o ecuación de estado. Es el nombre que tiene, como tú puedes observar, este famoso pavo ratón. Y recuerda, pavo ratón es la forma memotécnica en la que recordamos a esta ecuación de estado. Pero ya hablando de sus variables, están la presión por el volumen, a la que llamamos pavo, Rydberg, temperatura, número de moles, ¿no? Ratón. Muy bien, chicos, a ver, entonces vayamos analizando si esta ecuación nos permite calcular la masa de un gas. Veamos, el pavo ratón nos pide la presión y tú sabes que tenemos como datos esa presión. Entonces vamos apuntando los datos que nosotros hemos tomado de nuestro laboratorio virtual. Ahí está, primer dato, chicos, la presión. Entonces tenemos la presión del gas, ¿no? Que es de 25,5 atmósferas. Son los datos que tú has tomado en tu cuadernito. Nos pide el volumen, pues también lo tenemos como dato, chicos. El volumen es de 6 litros.
Nos pide la temperatura, es otro dato conocido, chicos. La temperatura es de 27 grados centígrados. Sigamos. Y nos pide también Rydberg, la famosa constante de Rydberg. Recordemos un poquito. Vamos a hacer acá una partición en nuestra pizarrita para hablar de algunas cositas, de algunas variables que tal vez no son muy conocidas y necesitamos conocerlas. Por ejemplo, esta primera variable, la constante de Rydberg, ¿no? Como su nombre indica, chicos, constante de Rydberg, pues es una constante que va a tener el mismo valor y siempre la vamos a simbolizar con la letra R. Ahora, como va a tener el mismo valor, chicos, entonces, ¿qué valores tendrá esta R o constante de Rydberg? Fíjense bien, un primer valor, 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre grado Kelvin mol. Es el valor que tiene la constante de Rydberg. Repito, este ya es un dato conocido, pues como es una constante no va a cambiar. ¿Qué pasaría si estuviésemos trabajando en atmósferas? Pues 62,4 es en milímetros de mercurio cuando trabajamos la presión. Pero ¿qué pasa si trabajamos en atmósferas? Solo aplicamos un factor de conversión y seguramente el resultado te dará de 0,082 atmósferas por litro sobre grado Kelvin mol. Son los dos valores que tú puedes utilizar de la constante de Rydberg. Si estás trabajando en milímetros de mercurio o estás trabajando en atmósferas. Muy bien, chicos, continuemos. Otra variable que aparece en la ecuación de estado es el número de moles, N. Recuerda que esa N, chicos, significa número de moles. Entonces, N, veamos qué significa N. Como ustedes recordarán, seguramente cuando han llevado estequiometría, ¿no? N significa número de moles. Perfecto. Ahora, matemáticamente, ¿cómo encontramos el número de moles? Recuerda que el número de moles es la masa sobre el peso molecular. Seguramente, querido investigador, ya en tu cabecita has dicho, ahí está la masa, ahí está lo que necesitamos. Sí, claro que sí, es lo que necesitamos nosotros en este problema. Entonces, fíjate, querido estudiante, cómo ahora podemos utilizar el pavo ratón, ¿no? El pavo ratón nos menciona la presión, recuerda, P es presión multiplicado por el volumen, pavo, es igual a Rydberg, temperatura, número de moles, ratón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es reemplazar el valor del número de moles. ¿Por qué? Porque como tú te has dado cuenta, ahí está la masa. Entonces, fíjate, presión por el volumen es igual a la constante de Rydberg, temperatura, número de moles. Y el número de moles es la masa sobre el peso molecular. Dirás, ¿qué ha hecho, profe Boris? ¿De dónde ha aparecido eso? Pues el valor del número de moles lo hemos reemplazado donde corresponde. Fíjate que al hacer ese reemplazo, querido estudiante, pues ya tenemos la incógnita, lo que queríamos encontrar con don Teófilo, la masa. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos resta por hacer? Simplemente despejar. Lo que vamos a hacer entonces es despejar la masa. Ahora, recuerda muy bien, querido estudiante, despejar significa que nuestra incógnita se quede solita. Por lo tanto, todo lo demás lo vamos a pasar al otro miembro. Fíjate bien, peso molecular que está dividiendo pasará a multiplicar y la constante de Rydberg y la temperatura que está multiplicando pasarán a dividir. Esas serán las operaciones que nosotros vamos a hacer para el despeje de la masa. Entonces, realizamos las operaciones. Fíjate cómo nos va quedando. El peso molecular multiplicado por la presión multiplicado por el volumen sobre la constante de Rydberg por la temperatura se igual a la masa de oxígeno que nosotros estamos trabajando. ¡Perfecto! Entonces ordenamos nuestra ecuación y vamos reemplazando datos. Nos pide el peso molecular. Muy bien, aquí está nuestra mi tacita de pizarra donde hacemos las operaciones auxiliares. Peso molecular, ¿no? El peso molecular, como tú recordarás, pues se calcula simplemente sumando los pesos atómicos. Ahora dirás, profe Boris, ¿y dónde encuentro los pesos atómicos? En la tabla. Entonces, fíjate, como estamos hablando del gas oxígeno, el oxígeno tiene por peso atómico 16. Ojo, estamos hablando de este gas, querido estudiante, del oxígeno. Este es el gas que estamos trabajando.
Entonces, como puedes observar, los gases son moleculares, por lo tanto debo multiplicar por 2, que es el subíndice que me indica la cantidad de átomos. Entonces 16 por 2 harán 32 gramos mol. Recuerda que el peso molecular siempre se mide en gramos mol. Listo, ya tenemos el peso molecular, 32 gramos mol. Multiplicado por la presión, que lo tenemos como dato, son 25,5 atmósferas. Multiplicado por el volumen, que lo tenemos como dato, son 6 litros. Todo entre la constante de Rydberg. Y como ves, estamos trabajando la presión en atmósferas. Entonces utilizamos el valor de la constante de Rydberg en atmósferas. 0,082 atmósferas por litro sobre grado Kelvin mol. Todo multiplicado por la temperatura, que son 27 grados centígrados. Y como tú sabes, querido estudiante, siempre debe estar medido en escala absoluta. Por lo tanto, le sumamos 273 y tenemos los 300 grados Kelvin. Recuerda que la temperatura siempre debe estar medida en escala absoluta, escala Kelvin. Simplificamos algunas unidades, como por ejemplo los litros, como por ejemplo las atmósferas, ¿no? Los grados Kelvin, los moles. Y fíjate que nos queda gramos, y gramos es unidad de masa. Entonces multiplicamos 32 por 25.5 por 6, ¿no? Y eso lo dividimos entre 0.082 multiplicado por 300. Entonces el resultado, después de introducir los datos en la calculadora, querido estudiante, nos dará la masa de oxígeno contenidos en el recipiente. 199,02, redondeando, gramos de oxígeno es la masa que está contenida en el recipiente. Muy bien, queridos investigadores, pasamos el reto. Logramos calcular la masa de un gas. Bueno chicos, como ustedes han visto, se puede calcular matemáticamente la masa de un gas utilizando la ecuación de estado. Pero llegamos al final de esta sesión. Don Teófilo, muchísimas gracias por explicarnos el uso de los gases, un tema muy importante en química. ¿Cuál sería su recomendación final, don Teófilo? Bueno, muchísimas gracias, señor periodista. Yo recomendaría, ¿no?, a los que utilizan los autos, utilizan el aire, que siempre lo hagan controlar la presión del aire porque puede causar un accidente. También algunas veces cuando está muy bajo el aire también empieza a morderse o revienta. Entonces nosotros hacemos toda esa clase de trabajo aquí, volcanizado, parchado y todos los defectos de la llanta. Bueno, hasta luego, gracias. Don Teófilo, muchísimas gracias. Chicos, nos vemos en una siguiente sesión. Chau, chau, chau. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.